La siguiente muestra que ustedes van a poder observar en el Museo de Linares y de la cual van a poder disfrutar es una exposición dentro del tema de la cultura popular, dentro de lo que es la música, la exposición de los cadetes de Linares, su historia. ¿Por qué los cadetes de Linares están en el Museo de Linares? Siendo que el espacio se construye originalmente para contarnos los diferentes periodos de la historia de nuestra ciudad, desde su fundación en 1712, haciendo un recorrido y pudiendo llegar hasta el siglo XX. En sus salas de exposiciones temporales, se exhibe colecciones particulares o de algunas instituciones del país o fuera del país que están por periodos de hasta 3 meses. Pero algo faltaba para acercar a la gente de Linares al museo. El no tener la costumbre de visitar un espacio cultural o el de ver las características del edificio, lo que contenía en muchas ocasiones para el ciudadano de la comunidad de Linares, no le atraía mucho el hecho de poder venir y recorrer las salas. Ha sido un proyecto ya hecho realidad que este año está cumpliendo 25 años de haberse abierto al público, pero que en su origen, en su esencia, presentaba esa pequeña problemática. ¿Cómo atraer al ciudadano que nunca ha tenido contacto con un museo a venir al Museo de Linares? Dentro de esa historia que se va contando en la colección permanente, se van tratando algunos periodos de la historia desde los orígenes del siglo XVI, XVII, XVIII, siglo XIX, siglo XX. En ese recorrido, al final, necesitábamos algo. La música en Linares nos identifica desde sus orígenes. La tambora y el clarinete, y desde antes otros instrumentos que construían quizá con palos, quizá con piedras, y que al transcurso de los años se fue convirtiendo en música. Pero la tambora y el clarinete nos tienen muy identificados con los hermanos Hinojosa, Pedro y José, que en paz descansen. Y otro elemento que surge a partir de la década de los 60 es la conformación de una agrupación, de un personaje primero nacido aquí en Linares, que va a buscar sobresalir en un género no muy bien recibido por la comunidad, como era la música de acordeón y bajo sexto. Ya hay muchos antecedentes dentro de la música norteña y tenemos a muchos personajes que han destacado. Podemos mencionar por ejemplo, a los Alegres de Terán, que ellos ya empiezan ya aparecen en cine en la década de los 50, ya graban disco en la década de los 50. Entonces, es el antecedente popular más famoso al que podemos recurrir. Aunque insisto, están los Montañeses del Álamo, está Juan Salazar o Juan Montoya, en fin, podemos hablar de muchos músicos, de muchas agrupaciones que se fueron conformando desde antes, Ramiro Cavazos, Salomón Prado, Catarino Leos, etc. Pero Linares tenía su elemento principal que estaba por ahí guardado. Y este personaje, nacido en el ejido El Poblado, una comunidad muy cercana aquí al centro de Linares,
ese personaje que nace allí tenía el nombre de Homero Guerrero de la Cerda. Y Homero Guerrero de la Cerda se iba a convertir en un embajador de la música norteña, como lo estaban haciendo ya algunos que le antecedían. Esa época de Homero Guerrero, quien nace un 10 de abril de 1937 aquí en Linares, pues en la etapa de juventud que él empieza a tener contacto con su guitarra, con su bajo sexto, a andar por las calles de aquí de Linares recorriendo las cantinas. Va a ir forjando en él una inquietud y una necesidad y una aspiración a poder ser alguien en la vida. Les decía que la música norteña no tenía una muy buena aceptación. Es una música de cantina, como le llaman, que en los lugares de mala muerte se tocaba. Esa parte de alguna manera nos da una idea del por qué no era aceptada. Pero es a través de estar en una constante lucha, el llevar o el querer llegar a diferentes sectores de la población con la ejecución de los instrumentos o con la voz, lo que hace que la música norteña empiece a tomar forma. Ya algunos otros nuevos valores que van a ir saliendo, como Cornelio Reina o el mismo Ramón Ayala, pues van a irle dando otro sentido, otro estilo a la música, y entre ellos va a aparecer también Homero Guerrero de la Cerda. Lo decíamos, él aquí se juntó en Linares con varios amigos y estuvo probando suerte a ver si pegaba, ¿sí? Se da la posibilidad de irse a la ciudad de Monterrey porque Linares era una ciudad muy pequeña, sigue siendo una ciudad pequeña, pero en la década de los 60 no hay muchísimas oportunidades, no hay mucho que hacer acá. Y eso provoca que Homero se vaya para la ciudad de Monterrey a trabajar en lo que salga. Y desde luego, bueno, pues aprovechar que es un lugar donde hay más gente, pues en la noche salirse a dar serenatas o irse a las calles más concurridas del centro de ahí de Monterrey para que los pudieran contratar. Y ahí va a conocer a muchas otras personas, muchos otros músicos que hoy en día forman parte de esa historia de la música norteña. No está muy a gusto Homero Guerrero en Monterrey y también va a arrancar hacia la frontera. En la frontera había ahí algunos lugares donde el algodón todavía estaba en su apogeo, la famosa fiebre del oro blanco, y donde había dinero. Entonces los jornaleros terminaban los trabajos los fines de semana y luego contrataban algún fara, que es una estructura conformada por el acordeón y el bajo sexto, y en algún momento determinado el tololoche. Entonces, eso también es otro elemento que le va a dar forma a este proyecto que se llama la música norteña. Entonces, entre Monterrey, entre la ciudad de Reynosa y la posibilidad de poder cruzar la línea, en ese caminar, ahí va a estar Homero Guerrero de la Cerda. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los años 70, principios de la década de los 70, donde nuevamente regresa a Linares, donde también conoce a Lupe Tijerina, que a la postre sería su pareja musicalmente hablando, que los dos llegarían a espacios inimaginables
dentro de la plataforma musical. En ese ir y venir, Homero conoce a Adán Moreno, originario de aquí del vecino municipio de Hualahuises. Conoce a Samuel Zapata, conoce a Can de Villarreal. Graban por ahí también algún disco, pero no pasa absolutamente nada. La promoción de un disco no era tan sencilla, no es como el día de hoy que agarramos un disco, lo subimos a una plataforma, si la canción pega, se hace, hay muchas posibilidades de que empieces a tener quien te esté viendo y quien te esté escuchando. En aquellos entonces los promotores que estaban en Estados Unidos venían, en este caso a la ciudad de Monterrey, revisaban la información, veían lo que estaban haciendo los compositores, veían lo que estaban haciendo los músicos y si les agradaba, pues de repente por ahí cabía la posibilidad de que los pudieran grabar, ¿sí? Había que invertirle dinero, había muchas cosas, muchas cosas. Homero nunca desistió de ese hecho y en los momentos que llegaba a grabar algún disco, pues inmediatamente lo buscaba cómo promoverlo. Algunos amigos de acá de Linares comentan que él venía personalmente y dejaba un disco. Participaban mucho en las estaciones de radio, programas en vivo donde cantaban, ¿sí? Ya fuese Linares, ya fuese Monterrey, ya fuese en la ciudad de Reynosa, donde fuera, allí estaban. Y era la forma también de que la familia se diera cuenta dónde andaban estos músicos, ¿no? Entonces, no es una trayectoria sencilla, fue una etapa muy difícil el hecho de estar recorriendo varios lugares, de andar en el talón, como se le llama coloquialmente, el andar ofreciendo su música de cantina en cantina. Andan taloneando porque andan a pie. De ahí proviene el término talonear. Y es un término muy común entre los músicos, ¿sí? Con su bajo sexto, con su acordeón al hombro, pues a recorrer las calles y a ver cuánto nos dan por cantar una pieza o dos. Porque nos contraten para una boda, para un 15 años, para un bautizo. Esos son los inicios de estas agrupaciones. Entonces, un día de tantos, Homero ya vive en Houston, ya está casado, ya está con su familia y tiene de vecino a lo que sería uno de los artífices principales en esta creación de cadetes de Linares. Ahí, cerquita de su casa, se va a crear la empresa Ramex, ¿sí? Donde se van a grabar los discos de los cadetes de Linares. Eso va a ser a finales de 1973. En esa disquera o principios de disquera van a presentarle también a Homero Guerrero a un amigo que él ya conocía, pero que don Emilio Garza no sabía que había una relación entre ellos. Emilio Garza es el creador de Ramex. Ese amigo que le presentan a Homero Guerrero La Cerda se llamaba Guadalupe Tijerina. Entonces graban un disco a sugerencia de la disquera. Graban un disco sencillo, 2 canciones, una por cada lado. No le digas y es mentira. 2 boleros de la autoría de Homero Guerrero La Cerda, que no pasa absolutamente nada. Don Emilio no decae, es decir, pues vamos a ver qué es lo que hacemos para que esto pueda agarrar un buen camino. Y surge por ahí una pieza que va a componer, va a tener entre sus manos
Don Lupe Tijerina. Los dos amigos. Este es un corrido que ha trascendido las fronteras y que va a ser quien dé a conocer a los Cadetes de Linares, allá en Houston, Texas. Entonces se graba un disco, un sencillo con los dos amigos. Decía Don Lupe Tijerina, en paz descanse, prendió como reguero de pólvora, es decir, se vendió muy rápido, 400 copias se fueron rápido y tomaron la decisión, ya con más piezas que habían reunido junto con la de No le digas y es mentira, fueron agregando más piezas y agregaron Los dos amigos. Y sale el primer disco completo en 1974, sale el primer disco de los Cadetes de Linares, Los dos amigos. Ese disco hay dos portadas que la primera de las 400 copias y la segunda que es la portada tradicional que todos nosotros conocemos, que lo vamos a ver a través de las imágenes para que la puedan distinguir. Y empieza Cadetes de Linares a sonar en Estados Unidos. Cadetes de Linares, la agrupación nace allí en la casa, en la disquera de Emilio Garza, en Ramex. Ramex significa Ramones México, porque eran de los Ramones, don Emilio. Lupe Tijerina era de los Ramones también, Ramones Nuevo León. Entonces, en esa disquera, ahí nacen los Cadetes de Linares. O el nombre de Cadetes de Linares, Homero Guerrero de la Cerda, fue el que estuvo todo el tiempo utilizando el nombre de los Cadetes, pero utilizaba el nombre de los Cadetes de Homero y Samuel, por ejemplo, ¿sí? O sea, usaba con el personaje con el que estaba. Ya en Ramex utilizan la identidad de Linares y le ponen Cadetes de Linares. Entonces empiezan las giras en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana, empiezan los recorridos y empieza el trabajo y empieza a sonar Cadetes. Y en 1976 dicen, oye, pues vamos a Linares. Vamos a Linares a que me conozca la gente, a que sepa que yo estoy cantando, que estoy en Cadetes, que yo soy Homero Guerrero, que soy nacido en Linares. Y llegan a Linares y para la sorpresa de Homero Guerrero de la Cerda, es muy poca la gente que asiste al baile. La música norteña, otra vez, no era un fuerte en ese entonces, no estaba tan reconocida en 1974. Era más otro estilo de música donde había más la cumbia norteña, y Cadetes se queda solamente en un salón muy grande con seis parejas bailando. Fue la decepción más grande que tuvo Homero Guerrero de la Cerda, de Linares, de sus coterráneos, y se fue y dijo, yo no regreso hasta que la gente sepa más de mí y yo sea más famoso. Y así se fue transcurriendo los años, el 76, 77, 78, hasta 1980. Ya Homero Guerrero y los Cadetes de Linares, Homero Guerrero y Lupe Tijerina, ya ellos formaban parte de la televisión, porque Raúl Velasco los llevaba a su programa de Siempre en Domingo. En el cine, lo que le conocen como el western norteño, con todas aquellas películas, famosas películas que hacía Mario Almada y que hacía Fernando Almada, pues ahí van a aparecer los Cadetes de Linares. Y para la gente de Linares ver a un linarense en la pantalla grande, pues era un orgullo muy grande. Era un orgullo el poderlo ver en las carteleras de los cines, con pistoleros famosos, por ejemplo, El cazador de asesinos, El hijo del palenque, y películas que
rompieron récords. Rompieron récords de asistencia en las salas. Pistoleros Famosos fue una película que rompió muchos récords. Estuvo por muchísimo tiempo en los cines de la ciudad de Monterrey. Y van a aparecer otras agrupaciones en esas películas, como el mismo Ramón Ayala, como Carlos y José, como Catarino Leos, como Invasores de Nuevo León, y personajes como los hermanos Almada, que ya mencionaba, como Chelelo, Chichás, en fin, Rómulo Lozano, muchos personajes de esa época que van a estar participando en el cine, ¿sí? Entonces, entre giras, entre la televisión, entre el cine, las presentaciones en sus tierras, Cadetes de Linares se fue desarrollando, fue creciendo, fue generando un estilo. El bolero norteño, como lo interpretaba Homero Guerrero de la Cerda, llenaba el sentimiento, provocaba que la gente se emocionara. No hay novedad, por ejemplo, con una composición de Gabriel Jiménez con Discos de Oro. Con esa llegan a Linares en 1980, con ese bolero y con muchas canciones más que va a estar interpretando los Cadetes de Linares. Ese recorrido pues los lleva también por diferentes países. En Sudamérica, allá van a estar los Cadetes de Linares. Van a estar también en el centro del país, en el Toreo de Cuatro Caminos, con las caravanas de artistas, llevando la música a esos lugares y dando a conocer la música norteña. Si nosotros hoy en día preguntamos a niños que ni conocieron a Homero Guerrero, pero que nos dicen: he crecido con esta música porque a mi abuelo le gustaba escuchar esta música, a mi papá le gustaba escuchar esta música de Cadetes de Linares, ¿sí? Entonces, es un referente, como lo es Los Alegres de Terán. Cadetes de Linares es un referente en la música norteña. Es la agrupación más copiada, el nombre más copiado y utilizado actualmente en México y en partes de Estados Unidos para producir o para generar espectáculo. Es decir, hay Cadetes de Linares en un fin de semana en Monterrey, en Houston, en Chiapas, o en la Ciudad de México, o en Querétaro, donde usted guste, puede haber Cadetes de Linares. Una situación que nunca se cuidó, que no se protegió el nombre, y que hoy en día gente que perteneció a la agrupación está utilizando ese nombre. En 1982, Cadetes de Linares está en la cumbre. Está grabando otra película, El Criminal, de un corrido que lleva por nombre El Pata de Palo. Nuevamente, los hermanos Almada están participando ahí. Entonces, en febrero se están haciendo las grabaciones y está participando este dueto. Aunque era un cuarteto, siempre aparecía solamente Homero Guerrero y Lupe Tijerina. En ese mes de febrero, el día 18 en la noche, filmando en una locación, es la última participación, o lo que va a ser el final de la participación de Homero Guerrero en el cine. Ese viernes 18 de febrero de 1982 se trasladan ellos primero a Allende, Nuevo León, a una cena con unos amigos. Después a la ciudad de Monterrey. Se reinauguraba el Teatro Fórum de la ciudad de Monterrey
con don Rómulo Lozano. Termina su presentación y el día 19 tienen una participación en Estados Unidos, en el Valle, cruzando la frontera. Allí ellos se iban a presentar. Homero Guerrero sale en su jeep junto con Miguel Torres Basurto Lapini, baterista. Sale con su sobrino y va a salir con su hijo, Homero Guerrero Jr. Van a salir rumbo a la frontera. Lupe Tijerina se irá en su vehículo propio con otro compañero y quedarán de encontrarse por ahí en algún lugar para comer. El día está lluvioso, la carretera es resbaladiza, el jeep por las condiciones de los neumáticos y de la carretera es inestable. Hay un primer derrape que logra controlar el señor Homero, que era el que iba manejando. En el segundo derrape ya no existen posibilidades y se vuelca, se sale de la carretera y salen disparados los tripulantes. Allí queda don Homero Guerrero Lacerda herido de muerte. Quedan heridos también Homero Guerrero Jr. y Miguel Torres Basurto Lapini, y con golpes leves su sobrino. A partir de ese momento la noticia corre a través de la radio y se anuncia la muerte de Homero Guerrero de la Cerda aquel 19 de febrero de 1982. Ese 19 de febrero lo trasladan primero a Cadereyta y después a la ciudad de Monterrey para finalmente llevarlo a una funeraria y estarlo velando el día 19 y el día 20, porque lo trasladan a Linares el día 21. El día 21 llega a Linares antes del mediodía, acompañado de mucha gente, demasiada gente, amigos que estaban en ese momento en la filmación de la película, familiares y admiradores. Regresaba encumbrado Homero Guerrero Lacerda a Linares. Regresaba con su público al que había visto 2 años antes. Regresaba como él quería regresar, famoso, pero regresaba muerto. Ese trance, ese tramo que recorre el pueblo con Homero Guerrero Lacerda, lo hace llevándolo como a un triunfador. Lo lleva en sus hombros. En sus hombros recorrerá las calles de Linares, en ese ataúd donde yace un cuerpo inerte. Recorrerá desde la estación de radio, aquella estación de radio que lo vio crecer, que lo vio nacer, y lo llevará a la iglesia bautista. De esa iglesia bautista estará un rato, reposarán allí y después del mediodía se encaminarán al Panteón San Felipe, aquí en Linares, Nuevo León, donde finalmente descansan los restos de Homero Guerrero de la Cerda. Hasta ahí llegó los originales, los únicos, los auténticos cadetes de Linares. Lupe Tijerina continuó con la historia, siguió escribiendo la historia, donde involucró a muchos otros personajes, a muchos artistas, cantantes, que quisieron igualar la voz y el estilo de alguien que ya no estaba. Lupe Tijerina estará en los escenarios hasta el 2016. Aquel 5 de julio, en Ciudad Fernández de San Luis Potosí, donde está interpretando Ven a buscarme, como si llamara o como si retara a la muerte, porque esa melodía no terminó de cantarla, porque ese día, esa noche de ese 5 de julio de 2016,
un ataque al corazón termina con la vida de Lupe Tijerina. Queda en el camino Homero Guerrero Jr., que tiene la agrupación de los Cadetes de Linares, de Homero Guerrero Jr., y que desde 1983 ha continuado con el legado de su padre, con un estilo distinto, un estilo único, un estilo de él, y ha interpretado una gran cantidad de corridos, de boleros, de canciones que, como lo dije en un principio, a su estilo le ha querido llegar a la gente. Miguel Torres Basurto Lapini sigue con la batería en otra agrupación que dejó don Lupe Tijerina, que es el legado, los Cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Ahí está Miguel Torres Basurto Lapini. Pero los Cadetes de Linares están en la memoria de todos y cada uno de los que de alguna manera queremos, apreciamos y respetamos la música norteña. Grandes homenajes que se hacen para don Homero Guerrero cada 19 de febrero en su ciudad natal. Aquí en Linares, cada 19 de febrero se recuerda al cadete mayor. Su familia va y está en el panteón, está en su tumba, depositan arreglos florales, se hacen guardas de honor y se interpreta su música. Lo mismo tiene que suceder con don Lupe Tijerina, que de sus restos descansan en el rancho La Bonanza, un rancho de su propiedad, pero que en Linares no se le olvida. En Los Ramones tampoco debe de quedar el olvido de este personaje, de estos dos personajes, de Homero Guerrero de la Cerda y de Lupe Tijerina, que pusieron el nombre de Linares muy en alto, que pusieron el nombre de Linares en el mapa musical con los únicos, auténticos y originales Cadetes de Linares.